Hubo un día que mi nuera entró por mi puerta con un abogado de traje y una carpeta llena de papeles para que yo firmara. Ella sonreía de esa manera empalagosa, pensando que yo era un viejo tonto. Pero su sonrisa se desvaneció cuando puse sobre la mesa algo que ella nunca imaginó que yo tenía. Mi nombre es Antonio Herrera Silva, tengo 72 años y soy de Guadalajara, Jalisco. Pasé toda mi vida trabajando con ganado, manejando un rancho que comenzó pequeño y fue creciendo con el sudor de mi frente. No soy hombre de muchas palabras, pero cuando necesito hablar hablo con firmeza. Aprendí desde temprano que en el campo uno no puede ser blando, o si no la vida te pasa por encima. Y fue esa misma dureza la que me enseñó a leer a la gente, a ver cuando alguien está tramando algo detrás de una sonrisa bonita. Viví 43 años casado con María Elena, una mujer que valía más que todo el oro del mundo. Criamos a nuestro hijo Daniel con mucho trabajo, muchas renuncias. ¿Cuántas veces dejé de comprar algo para mí, para darle comodidades a él? ¿Cuántas madrugadas desperté antes de que saliera el sol para ordeñar, cuidar el ganado, arreglar cercas, todo para que mi muchacho no pasara necesidades? Ni sé cuántas. Construí ese rancho ladrillo por ladrillo, cerca por cerca, pensando siempre en dejar algo de valor para mi hijo. Cuando María Elena me dejó hace 3 años, se llevó un pedazo de mí. Fue el corazón que falló, de repente, sin avisar. Un día ella estaba ahí conmigo desayunando y al otro ya no estaba más. El doctor dijo que fue infarto fulminante, pero yo sé que fue de tanto cargar el mundo en los hombros, de tanto preocuparse por todo y por todos. Antes de partir, ella dejó todo organizado, todo registrado a mi nombre. El rancho, el ganado, las tierras arrendadas, todo quedó conmigo. Y me dijo una cosa que nunca olvidé. Antonio, si un día tratan de quitarte lo que es tuyo, no confíes en palabras bonitas, confía en documentos. Si te está gustando esta historia, dale like y suscríbete al canal Buoset de los Abuelos. Deja en los comentarios de dónde nos estás viendo y qué hora es ahí en tu ciudad. Todos los días hay historia nueva aquí, y cada una es un pedazo de la vida real de gente como tú y como yo. Quiero saber de ti también. ¿Dónde me estás escuchando? Pues bien, cuando mi hijo Daniel me dijo que se iba a casar, me alegré. Claro que me alegré. Todo padre quiere ver a su hijo formar familia, tener a alguien a su lado. Pero desde el primer día que conocí a Camila, esa muchacha de ciudad que él trajo, algo en mi pecho se apretó. No fue antipatía, no fue instinto. Fue ese sexto sentido que uno aprende a escuchar cuando vive tiempo suficiente. Y resolví hacer algo que cambió todo. Me quedé callado sobre la herencia. No le conté a nadie que el rancho valía millones, que todo estaba a mi nombre, que tenía patrimonio suficiente para vivir bien hasta el final de mis días. Y qué bueno que me quedé callado, porque menos de 2 semanas después de la boda. Nací aquí mismo en Guadalajara en 1953, en una casita de piso de tierra en Tlaquepaque. Mi padre era vaquero, trabajaba en ranchos ajenos y mi madre lavaba ropa para afuera para ayudar al sustento. Éramos 6 hermanos, yo era el tercero. Desde pequeño aprendí que la vida no le regala nada a nadie. Con 8 años, ya estaba despertando de madrugada para ayudar a mi padre a ordeñar las vacas antes de ir a la escuela. Y cuando digo escuela, hablo de esas escuelas rurales, un salón solo con todos los grados juntos, banco de madera duro y la maestra que enseñaba todo con una regla en la mano. Pero me gustaba estudiar, ¿eh? Me gustaba de verdad. Aprendí a leer y escribir bien. Hacía cuentas de cabeza mejor que mucha gente. Llegué hasta 4º de primaria, que en ese tiempo ya era mucho para un niño de familia pobre. Mi padre decía que estudiar estaba bien, pero que el hombre tenía que saber trabajar con las manos también. Y tenía razón. A los 14 años dejé la escuela y fui a trabajar como peón en el rancho Santa Rita, una propiedad grande que quedaba a 10 kilómetros de casa. Despertaba a las 4 de la mañana, caminaba en la oscuridad hasta allá, trabajaba todo el día bajo el sol caliente y el polvo y regresaba de noche, cansado pero satisfecho. Aprendí todo sobre ganado en esa época. Aprendí a ver cuándo un toro está enfermo, solo de ver cómo camina.
Aprendí a conocer el pasto bueno, a saber cuándo la tierra necesita cuidado, a entender de genética de raza, de vacunación, de alimento. Me volví uno de los mejores peones de esa región. El dueño del rancho, don Geraldo, me respetaba. Me pagaba hasta un poquito más, porque sabía que yo rendía por 3. Trabajé ahí hasta los 25 años, juntando cada peso que ganaba. Mi sueño era tener mi propia tierra, mi propio ganado. Fue en una feria patronal de la iglesia principal en junio de 1978 que conocí a María Elena. Tenía 19 años, era hija de un pequeño comerciante de la ciudad y acababa de regresar de Ciudad de México, donde fue a estudiar para maestra. Era bonita que dolía, con ese modo tierno pero firme de quien sabe lo que quiere. Cuando aceptó bailar conmigo, pensé que estaba soñando. Nos casamos al año siguiente, en abril de 1979. Fue una boda sencilla en la iglesia, con un almuerzo en casa de sus papás. Después no había dinero para luna de miel, pero éramos felices solo de estar juntos. Empezamos viviendo en un cuartito alquilado en la ciudad, pero yo seguía trabajando en el rancho. María Elena daba clases en una escuela rural y me ayudaba a juntar dinero. Soñábamos juntos, planeábamos juntos. En 1982, 3 años después de casados, logré comprar mi primer pedazo de tierra. Eran solo 15 hectáreas de tierra cansada, pero era mía. Compré unas vaquitas con el resto del dinero que habíamos guardado y empecé mi propio negocio. María Elena dejó la ciudad y se vino a vivir conmigo al campo. Construí una casita de 3 cuartos, sencilla, pero nuestra. Mi hijo Daniel nació en 1985, en un parto difícil que casi se lleva a mi María Elena. Recuerdo hasta hoy la desesperación que sentí cuando el doctor dijo que había complicaciones, que ella estaba perdiendo sangre. Pero Dios fue bueno y los 2 sobrevivieron. Daniel fue nuestro único hijo. Después de ese parto complicado, María Elena no podía tener más hijos, pero para nosotros uno ya era demasiada bendición. Crié a ese muchachito con todo el amor del mundo, pero sin hacerle mañas. Le enseñé a trabajar desde pequeño, porque el trabajo dignifica al hombre. Con 8 años ya ayudaba a cuidar los becerros. Con 12 ya sabía montar a caballo y ayudar en el trabajo del ganado. Lo puse en la mejor escuela privada de Guadalajara, aunque tuviera que apretarme el cinturón en casa. Pagaba colegiaturas caras, pero quería que mi hijo tuviera lo que yo no tuve. Quería que estudiara, que tuviera oportunidades, que no tuviera que quebrarse la espalda en el campo como yo me quebré. Mientras tanto, yo trabajaba como un condenado. Despertaba a las 4:30 de la mañana todos los días, sin excepción. Primero cuidaba el ganado, después me iba a la labor, después arreglaba cercas, después verificaba los pastos, después hacía cuentas, después planeaba compras y ventas. El rancho fue creciendo despacio, pero creciendo. Compré más tierra, aumenté el rebaño, mejoré la genética del ganado, invertí en pastos de calidad. En 1995, compré otras 30 hectáreas. En 2000, compré 25 más. El rancho, que había comenzado con 15 hectáreas pobres, en 2010 ya tenía 70 hectáreas bien cuidadas con ganado de primera y producción envidiable. Nunca gasté en tonterías, nunca me endeudé para comprar lujos. Todo lo que ganaba lo invertía en la tierra y el ganado, o lo guardaba para el futuro. María Elena era igual que yo, controlaba cada peso, hacía milagros con poco, nunca se quejaba de las renuncias. ¿Cuántas veces dejamos de cambiar de carro, de reformar la casa, de hacer un viaje? Todo para guardar dinero para Daniel. ¿Cuántas veces trabajé enfermo, con fiebre, con dolor de espalda, porque no podía parar? No lo cuento porque ni me acuerdo ya. Daniel creció viendo todo eso. Creció viendo al papá y a la mamá batallar, sacrificarse. Le pagamos universidad privada en Zapopan, carrera de administración. Todos los meses le mandaba dinero para que se mantuviera allá, para que no tuviera que trabajar y pudiera enfocarse en los estudios. Se graduó en 2008 y pensé que iba a regresar para ayudar a manejar el rancho conmigo, pero prefirió quedarse en la ciudad. Consiguió un trabajo en una oficina,
Dijo que quería crecer profesionalmente. No lo juzgué por eso. Cada quien tiene su camino. Pero confieso que me dolió un poco, ¿sabes? Me dolió ver que todo ese trabajo, toda esa construcción tal vez no tendría continuidad. Pero me tragué la tristeza y seguí manejando el rancho solo con la ayuda de María Elena y unos peones contratados. En 2022, María Elena empezó a sentir unos dolores en el pecho. No les daba mucha importancia, decía que era cansancio, que era la edad, pero yo insistí para que fuera al doctor. Hicimos unos estudios y descubrimos que tenía problemas serios del corazón, arterias tapadas. El doctor dijo que necesitaba operarse, pero María Elena tenía miedo. Se la pasaba posponiendo. En marzo de 2022, una mañana de sábado, estaba haciendo café cuando sintió un dolor fuerte en el pecho y se desmayó. Llamé la ambulancia, pero cuando llegó al hospital ya era tarde. Infarto fulminante, dijeron. No hubo cómo salvarla. Perdí mi tierra firme ese día. Perdí a mi compañera de 43 años, mi socia de todas las batallas. El rancho perdió sentido por un tiempo. Seguía trabajando, pero era automático, sin alegría. Daniel vino para el entierro. Se quedó unos días conmigo, pero pronto regresó a Zapopan. Me quedé solo en esa casa con los recuerdos y el silencio. Unos 2 meses después de su muerte, fui a resolver la parte burocrática de la herencia. Descubrí que María Elena había dejado todo muy bien organizado. Había hecho testamento sin que yo supiera. Había puesto todo a mi nombre. El rancho completo, el ganado, las cuentas, las inversiones. Había sido prevenida hasta el final y había dejado una carta para mí que el abogado me entregó. En esa carta me decía que confiaba en mí para cuidar del patrimonio, que sabía que iba a hacer lo correcto. Y terminaba con esa frase que nunca se me salió de la cabeza. Si un día tratan de quitarte lo que es tuyo, no confíes en palabras bonitas, confía en documentos. Fue en septiembre de 2024 que Daniel me habló diciendo que había conocido a alguien, una muchacha de Zapopan, Camila, que trabajaba en una tienda de ropa fina. Estaba enamorado, decía él. 2 meses después me la trajo aquí al rancho para conocerla. Era bonita. Eso sí, toda producida, con uñas hechas, cabello alisado, ropa de marca. Pero tenía un modo, ¿cómo te explico? Un modo de ver las cosas que me incomodó. Miraba el rancho no con admiración, sino con cálculos. Miraba la casa, los muebles, las cercas, todo, como si estuviera haciendo cuentas en la cabeza. Durante el almuerzo, hizo demasiadas preguntas sobre la propiedad. Don Antonio, ¿cuántas hectáreas tiene aquí? ¿Y el ganado son cuántas cabezas? ¿Usted vive solo de esta renta? Daniel pensaba que era bonito que ella se interesara, pero yo vi más allá. Vi interés financiero, no interés afectivo, pero me quedé callado. No dije nada. Al fin y al cabo, era la elección de mi hijo. En diciembre de 2024, Daniel me dijo que se iba a casar. Programaron la boda para marzo de 2025 y yo, como padre, pagaría parte de los gastos. Acepté, claro, pero empecé a notar cosas extrañas. Camila empezó a aparecer más en el rancho, siempre acompañada de Daniel, y empezó a dar opiniones. Don Antonio, ¿ya pensó en vender este rancho? Da mucho trabajo para una persona de su edad. ¿No quiere vivir en la ciudad? Sería más cómodo. Aquí está muy aislado. ¿Y si se siente mal? Edad. Esa palabra empezó a aparecer demasiado en su boca y me di cuenta de lo que estaba haciendo, plantando la idea de que yo era incapaz, de que necesitaba ayuda, de que ya no debía tomar decisiones solo. Daniel, pobrecito, no veía nada de eso. Él pensaba que la novia se preocupaba por mí, pero yo veía la verdad. Ella estaba preparando el terreno para algo. Fue ahí que yo también empecé a moverme. En enero de 2025, busqué un abogado de confianza aquí de Guadalajara, el Lic, Marcos, que era hijo de un viejo amigo mío. Le conté mis desconfianzas y me aconsejó blindar mi patrimonio. Hicimos una planeación sucesoria, organizamos toda la documentación del rancho, hicimos valuación actualizada de todo. El rancho valía casi $1,481,000.
$1.481.000 que había construido con mis propias manos, con sudor y sacrificio. El licenciado Marcos creó un instrumento jurídico que me protegía. Nadie podría tocar el patrimonio sin mi consentimiento expreso, y cualquier intento de coerción o fraude sería fácilmente probado. Guardé todo en un sobre manila, sellado, y lo dejé en un cajón de mi escritorio. La boda fue el 15 de marzo de 2025, en un salón alquilado en Zapopan. Fue una fiesta grande, mucha gente que ni conocía. Me di cuenta de que me trataron como invitado distante. Me pusieron en una mesa en la esquina, lejos de los novios. No me pidieron que diera un discurso. No me pidieron opinión en nada. Era como si fuera un estorbo, una molestia necesaria. Durante la fiesta, escuché sin querer a Camila conversando con una amiga cerca del baño. Yo estaba pasando por el pasillo cuando oí: «Ahora que nos casamos, vamos a resolver rápido la situación del viejo. Está ahí en el rancho solo, no es seguro, y esa propiedad está parada. Podría rendir mucho más». La amiga preguntó cómo iban a hacer eso, y Camila respondió: «Tengo mis contactos. Un abogado amigo va a arreglar eso». Regresé a casa esa noche con el corazón pesado. No era tristeza, era decepción. Decepción de ver a mi hijo siendo usado y de ver que yo tenía razón desde el principio. Pero no lo iba a dejar pasar, no después de toda una vida de trabajo. Pasaron 5 días después de la boda. Daniel se había ido de luna de miel con Camila, una semana a Puerto Vallarta. Yo me quedé en el rancho llevando la rutina como siempre, pero mi cabeza no paraba. Me quedé repasando esa conversación que había escuchado en la fiesta, tratando de entender hasta dónde llegaba la ambición de esa mujer. ¿Será que Daniel sabía algo? ¿Será que mi hijo estaba involucrado en eso también? Esa duda me carcomía por dentro, porque no quería creer que el muchachito que crié con tanto amor fuera capaz de traicionarme. En la tarde del viernes 28 de marzo, estaba en el potrero revisando el ganado, cuando vi un carro subiendo por el camino de tierra que lleva a la casa. Era un sedán negro, de esos caros, todo encerado. Me pareció extraño porque no esperaba visita. Regresé a la casa a caballo, y cuando llegué el carro ya estaba estacionado enfrente. Me bajé del caballo, lo amarré al poste y me acerqué. Fue cuando se abrió la puerta del carro y se bajó Camila. Estaba con ropa formal, tacones altos, toda arreglada, diferente de cómo se vestía cuando venía aquí antes. Detrás de ella se bajó un hombre de traje oscuro, corbata roja, portafolios de cuero en la mano. Era un tipo alto, de lentes, de esos que uno ve y ya sabe que es gente de oficina. Mi corazón se disparó al momento, pero mantuve la cara seria como siempre he sido. Camila vino hacia mí con esa sonrisa falsa que ya conocía bien. Me saludó. «Hola, don Antonio. ¿Cómo está usted? Espero que no le moleste que lleguemos sin avisar, pero es que surgió un asunto importante». Yo respondí seco. «¿Daniel no vino?» Ella movió la cabeza. «No, está resolviendo unas cosas del trabajo en Zapopan, pero vine porque es sobre usted, sobre el rancho. Este es el Lic. Fabio, abogado amigo de la familia. Vino para ayudarlo a usted a organizar algunas cosas importantes. El tal Lic». Fabio me extendió la mano con una sonrisa profesional, de esas que usan los abogados para parecer confiables. Le di la mano, pero no devolví la sonrisa. Los invité a pasar más por educación que por ganas. Se sentaron en el sofá de la sala y yo me senté en mi silla de siempre, esa vieja de cuero que era el lugar preferido de María Elena. Camila empezó con el discurso ensayado. «Don Antonio, usted sabe que nos preocupamos mucho por usted aquí solo. El rancho es grande, da mucho trabajo y usted ya tiene una edad. No estoy diciendo que usted no puede, pero está pesado, ¿no? Nos quedamos pensando, ¿será que no sería mejor que usted vendiera esto, viviera en la ciudad cerca de nosotros? Usted tendría todo el dinero de la venta para vivir tranquilo, sin preocupaciones, sin tanto trabajo». Escuché callado, sin mostrar reacción. Ella continuó. «Y fue ahí que el Lic Fabio tuvo una idea muy buena. Él puede ayudarlo a usted a hacer una venta tranquila, sin trámites, rápida.
El dinero se queda con usted, claro, pero nosotros ayudamos a administrar, porque a veces esas cosas de banco, inversiones, son complicadas, ¿no? Ahí el leak. Fabio abrió el portafolios y sacó una carpeta gruesa. La puso en la mesita de centro y empezó a explicar. Don Antonio, preparé aquí una documentación sencilla. Es un poder que facilita la venta de la propiedad y unos términos de transferencia de bienes que agilizan todo el proceso. Usted no va a tener que preocuparse por nada. Yo me encargo de toda la parte legal. Es todo muy seguro. Empezó a abrir los documentos frente a mí, hojeando, señalando donde había unas X marcadas a lápiz. Aquí usted firma, aquí también, y aquí abajo. La letra era pequeña, el texto lleno de lenguaje jurídico, de esos que uno no entiende bien, pero yo no soy tonto. Trabajé toda la vida comprando y vendiendo ganado, tierra, cerrando negocios. Sé reconocer cuando alguien está tratando de estafarme. Agarré los papeles y empecé a leer despacio. Camila se impacientó. Don Antonio, el leak, Fabio ya explicó todo. Usted puede confiar. Levanté los ojos hacia ella y dije, si es para que yo firme, necesito entender lo que estoy firmando, ¿no? Ella forzó una sonrisa y dijo, claro, claro. Mientras más leía, más veía la trampa. Aquello no era un simple poder, era una transferencia de propiedad disfrazada. Yo estaría firmando el rancho entero para un tercero, un tal fondo de inversión que nunca había oído nombrar. Y había una cláusula que decía que el vendedor renuncia a cualquier derecho de contestación futura. O sea, si yo firmaba aquello, perdía todo y no podía ni recurrir después. Sentí la rabia subir, pero respiré hondo. No iba a explotar ahí, iba a jugar su juego. Fingí confusión. Esto aquí está hablando de fondo de inversión. No entiendo muy bien eso. Y aquí dice que renuncio. ¿Renuncio a qué? El leak. Fabio, todo solícito, explicó. Es término técnico, don Antonio. Es solo para decir que la venta es definitiva, que usted está de acuerdo con todo. Es estándar en cualquier negociación. Camila se acercó y puso la mano en mi hombro con esa falsa ternura. Papá, nosotros solo queremos lo mejor para usted. Usted se merece descansar, disfrutar la vida. Imagínese usted viviendo en un departamento cómodo en la ciudad, cerca del hospital, del mercado, de nosotros. Sería tan bueno, y con el dinero de la venta, usted no se tendría que preocupar por nada nunca más. Papá, me llamó papá. Eso me dio un nudo en el estómago. Apenas me conocía. Se casó hace una semana con mi hijo y ya me estaba llamando papá mientras trataba de robarme. Miré a los ojos de ella y vi lo que ya sabía. No había amor ahí, no había preocupación, había ambición pura. Me levanté despacio de la silla con los papeles en la mano. Dije que iba a buscar mis lentes de leer al cuarto porque no estaba viendo bien. Camila y el leak. Fabio se quedaron esperando en la sala. Fui al cuarto, cerré la puerta y agarré el celular. Le hablé a Daniel. Contestó al tercer timbrazo. «Hola papá, ¿todo bien?» Le pregunté directo. «¿Sabes que Camila está aquí en el rancho con un abogado?» Se quedó en silencio unos segundos y después dijo, «Sé. Ella me dijo que iba a platicar con usted sobre unas ideas para facilitar su vida». Pregunté, «¿Qué ideas?» Dudó. «De vender el rancho, de que usted se vaya a vivir a la ciudad». «Papá, nosotros solo estamos preocupados por usted ahí solo. No se lo tome a mal». Mi corazón se apretó. Entonces él sabía. Mi hijo sabía lo que estaba pasando. Tal vez no supiera de la parte ilegal de los documentos, pero sabía de la intención de sacarme de mi tierra. Dije con la voz firme, pero cargada de tristeza. «Daniel, voy a resolver esto aquí, después platicamos». Y colgué. Volví al escritorio y agarré el sobre manila que estaba guardado en el cajón. Ese sobre con toda la documentación que el leak Marcos había preparado para mí. Sentí el peso en la mano y respiré hondo. Había llegado la hora. Volví a la sala. Camila y el leak Fabio estaban conversando en voz baja, pero pararon cuando me vieron. Me senté en la silla otra vez y puse el sobre manila en la mesita de centro, encima de esa carpeta de ellos. Camila miró el sobre y preguntó, «¿Qué es eso?»
respondí con calma. Antes de que sigamos cualquier conversación sobre venta o transferencia, necesito que lean esto. El LIC. Fabio agarró el sobre, lo abrió y empezó a leer. Vi cómo cambió de color su cara. Se puso pálido, tragó saliva y le pasó los papeles a Camila. Ella empezó a leer y su sonrisa se fue desvaneciendo hasta convertirse en una cara de susto mezclado con coraje. Era la documentación completa del rancho, escritura actualizada, valuación profesional reciente, mostrando que la propiedad valía $1,444,000, declaración patrimonial y el documento de blindaje sucesorio que el LIC Marcos había hecho, dejando claro que cualquier intento de transferencia forzada o fraudulenta sería un delito. También había un detalle que le había pedido al licenciado Marcos que incluyera una cláusula diciendo que yo estaba en plena capacidad mental y física, certificada por médicos, y que cualquier alegación de senilidad o incapacidad sería fácilmente refutada. O sea, no podían usar el argumento de que yo era un viejo chocho que no sabía lo que estaba haciendo. El silencio en la sala fue pesado. Los dejé leer todo, sin prisa. Cuando Camila terminó de leer, me miró con una cara que nunca había visto, una mezcla de odio y miedo. Trató de disimular. «Don Antonio, creo que usted entendió mal nuestra intención. Nosotros no estábamos tratando de hacer nada contra usted, muy al contrario». La interrumpí y mi voz salió más dura de lo que esperaba. ¿Entendí mal? Ustedes vinieron aquí con documento de transferencia de propiedad disfrazado de poder, tratando de hacerme firmar sin entender bien, pensando que soy un viejo tonto que no sabe leer. Esto no es preocupación, señorita, esto es estafa. Esto es tratar de robar lo que construí en toda mi vida. El LIC. Fabio trató de defenderse. Don Antonio, hay un malentendido aquí. Este documento es estándar. Golpeé la mano en el brazo de la silla. ¿Estándar para qué? ¿Para engañar ancianos? Yo sé muy bien lo que ustedes estaban tratando de hacer, y se los voy a dejar muy claro. Este rancho es mío. Fui yo quien lo construyó. Fui yo quien lo pagó. Y nadie me va a sacar de aquí mientras tenga vida. Camila se levantó nerviosa. Usted está siendo muy injusto. Nosotros solo... Yo también me levanté. ¿Solo qué? ¿Solo querían ayudarme? ¿Ayudar poniendo la mano en lo que no es de ustedes? ¿Ayudar quitándome mi casa, mi historia, mi trabajo de más de 40 años? Eso no es ayuda, eso es ambición. Ella cambió de táctica. Las lágrimas vinieron rápido, cosa ensayada. No puedo creer que usted esté pensando eso de nosotros. Yo lo adoro a usted. Lo considero como mi papá. Daniel se va a quedar destrozado cuando sepa que usted desconfía de nosotros así. No me conmovió. Daniel ya sabe. Le hablé hace ratito y si se queda destrozado el problema es de él. No voy a renunciar a lo que es mío para agradar a nadie. El LIC. Fabio recogió sus papeles rapidito, los guardó en el portafolios y se puso de pie. Creo que es mejor que nos vayamos. Fue un malentendido lamentable. Camila todavía trató. Don Antonio, usted no puede hacernos esto, a nosotros, a Daniel. Abrí la puerta de la sala y señalé hacia afuera. Puedo y voy a hacerlo. Salgan de mi casa ahora. Se quedó mirándome unos segundos y en esa mirada vi todo. El odio, la frustración, la rabia de ver su plan desmoronarse, pero no podía hacer nada más. Agarró la bolsa y salió pisando fuerte con el LIC. Fabio detrás. Me quedé en la puerta viendo cómo se subían al carro. Antes de encender el motor, Camila abrió la ventana y gritó, «Usted se va a arrepentir de esto. Se va a quedar solo, abandonado, y va a ver que nosotros solo queríamos ayudar». Respondí firme, «Prefiero quedarme solo que robado». El carro arrancó, levantando polvo en el camino. Me quedé ahí parado viéndolos irse, y solo entonces sentí mis piernas flaquear. Me senté en el escalón del porche y me puse la mano en el pecho. Mi corazón estaba disparado. No era de miedo, era de tristeza. Tristeza de tener que pasar por eso, de tener que desconfiar de la propia familia, de ver que el mundo había cambiado tanto que hasta los lazos de sangre no valían nada al lado del dinero. Me quedé ahí sentado mucho tiempo.
viendo el sol esconderse detrás de las montañas. Pensé en María Elena, en lo sabia que había sido al advertirme sobre eso. Pensé en Daniel, en cómo había fallado en enseñarle el valor de las cosas simples. Pensé en toda mi vida de trabajo, de renuncias, y me pregunté si había valido la pena. Pero entonces miré el rancho, los pastos verdes, el ganado pastando tranquilo, la casa que construí con mis manos, y vino la respuesta. Sí, había valido la pena, porque todo eso era mío, era mi historia, mi dignidad, y nadie me lo iba a quitar. Esa noche no pude dormir bien. Me quedé dando vueltas en la cama, imaginando lo que iba a pasar después. ¿Será que Daniel iba a venir a hablar conmigo? ¿Será que se iba a poner de su lado? ¿Será que había perdido a mi hijo para siempre? Las dudas me comían por dentro. Al día siguiente, sábado 29 de marzo, el teléfono sonó temprano. Era Daniel. Su voz estaba alterada. «Papá, Camila me contó lo que pasó ayer. Necesito hablar con usted». Respondí. «Entonces ven, aquí estoy». Dijo que iba a llegar antes del almuerzo y colgó. Pasé la mañana haciendo las tareas del rancho, pero mi cabeza estaba en otra parte. Cuando dieron las 11, vi el carro de Daniel subiendo por el camino. Estaba solo, gracias a Dios. Paré lo que estaba haciendo y me fui al porche a esperarlo. Se bajó del carro y vino hacia mí. Su cara estaba seria y no logré leer si era coraje o tristeza. Nos sentamos en las sillas del porche y nos quedamos en silencio unos minutos. Fue él quien habló primero. «Papá, Camila está muy molesta. Dice que usted fue grosero, que la trató mal, que la corrió de aquí». Respiré hondo antes de responder. «¿Y ella te contó lo que vino a hacer aquí? ¿Te contó de los papeles que trajo?» Daniel desvió la mirada. Dijo que era solo para ayudarlo a usted a organizar las cosas. Lo interrumpí. «Daniel, mírame a los ojos y dime, ¿leíste los papeles que ella trajo?» Se quedó callado. Continué. «Esos papeles no eran para organizar nada. Eran para hacerme transferir el rancho entero a un fondo de inversión que ni conozco. Si yo hubiera firmado, perdía todo, y no podía ni reclamar después. Eso no es ayuda, hijo. Eso es robo». La cara de Daniel cambió. Vi que no sabía ese detalle. Tartamudeó. Pero ella dijo que era solo un poder sencillo. Me levanté y fui a buscar los papeles que el Lic. Fabio había dejado, que yo había guardado. Volví y se los puse en la mano a Daniel. Lee con calma y dime si eso es un poder sencillo». Leyó y conforme leía, su cara se iba poniendo cada vez más pálida. Cuando terminó, se quedó parado, sosteniendo los papeles sin saber qué decir. Me senté otra vez y hablé despacio. «Daniel, trabajé más de 40 años para construir esto. Este rancho es el sudor de mi cara. Es el sacrificio mío y de tu mamá. Nosotros renunciamos a tanto para darte una vida mejor, para que tuvieras estudios, oportunidades, y ahora vienes aquí con una mujer que apenas conoces, tratando de quitarme lo que es mío». Él movió la cabeza. «Papá, le juro que no sabía que era eso. Yo levanté la mano. ¿Pensaste qué? ¿Que soy un viejo gagá que ya no sabe cuidarse solo? ¿Que necesito que me tutelen? Daniel, tengo 72 años. No, 172. Todavía me levanto de madrugada. Todavía cuido este rancho. Todavía tomo mis decisiones. No necesito que nadie decida por mí». Bajó la cabeza y se quedó callado. Después de un rato, habló bajito. «Papá, perdóneme, me equivoqué. No debería haber dejado que esto pasara». Suspiré. «Te equivocaste, sí. Te equivocaste al confiar más en ella que en mí. Te equivocaste al tratarme como un estorbo. Te equivocaste al no preguntarme cara a cara lo que yo quería». Nos quedamos más tiempo en silencio. Después él preguntó, «¿Y ahora?». Respondí, «Ahora tú decides. O te quedas del lado de quien te crió, de quien te ama de verdad, o te quedas del lado de quien solo quiere el dinero. La elección es tuya». Se quedó ahí otra hora. Platicamos de muchas cosas, del pasado, de las elecciones, del futuro, pero le dejé muy claro, mientras esa mujer no cambiara de actitud,
No era bienvenida en mi casa, y si él insistía en quedarse con ella, tendría que escoger entre ella y yo. Daniel se fue sin dar una respuesta definitiva, y yo me quedé ahí solo otra vez, pero con la certeza de que había hecho lo correcto. Había defendido lo que era mío, me había respetado. Los días que siguieron fueron de una soledad pesada. Daniel no volvió a llamar, no dio noticias. Yo continuaba mi rutina en el rancho, pero había un vacío dentro de mí. ¿Será que había perdido a mi hijo? ¿Será que había valido la pena defender mi patrimonio si el precio fue perder al único hijo que tenía? Esas preguntas me atormentaban. Fue un miércoles 3 de abril que recibí una visita inesperada. Era media tarde. Estaba en el corral separando unos becerros para vacunar cuando vi un carro conocido subiendo por el camino. Era el carro de don Geraldo, el antiguo dueño del rancho Santa Rita, donde trabajé cuando joven. Don Geraldo hoy tenía 89 años, pero seguía siendo lúcido y activo. Habíamos mantenido amistad todos esos años. Él siempre me respetó como hombre trabajador. Don Geraldo se bajó del carro con dificultad, apoyado en un bastón, pero con esa sonrisa amplia que siempre tuvo. Me saludó. «Antonio, mi viejo amigo, ¿cómo estás?» Dejé el trabajo y fui a recibirlo con un abrazo. Lo llevé a la casa, hice café y nos sentamos a platicar. Después de unos minutos de charla casual, don Geraldo se puso serio. «Antonio, no vine aquí solo de visita. Vine porque me enteré de algo que me dejó preocupado». Fruncí el ceño. «¿De qué se enteró?» Suspiró. «La semana pasada estaba en el registro público de Guadalajara resolviendo unos papeles de mi rancho. Y mientras esperaba, escuché sin querer una conversación del funcionario con otro empleado. Estaban comentando sobre un caso extraño de intento de transferencia de propiedad rural. Mencionaron su nombre. Mi corazón se heló. ¿Mi nombre? Don Geraldo confirmó. Sí. Parece que alguien trató de registrar un poder a su nombre en el registro, un poder que daría facultades para que un tercero vendiera su rancho. Pero el registrador desconfió porque la firma estaba diferente de sus otras firmas que están archivadas ahí. No lo registró y abrió una investigación. No podía creerlo. ¿Entonces habían intentado falsificar mi firma? ¿Habían llegado tan lejos? Pregunté. ¿Quién fue el que trató de registrar? Don Geraldo respondió. El funcionario no dijo el nombre, pero habló de que era una mujer joven acompañada de un abogado. No había duda. Era Camila y el Lic. Fabio. Agradecí inmensamente a don Geraldo por haber venido a avisarme. Puso la mano en mi hombro. Antonio, usted es un hombre honrado. Trabajó toda la vida. No deje que nadie lo engañe. Si necesita algo de testigo de ayuda, puede contar conmigo. Esas palabras me dieron fuerza. Don Geraldo no era solo un viejo amigo, era un testigo importante, una persona respetada en la región, alguien que podía dar fe de mi carácter y mi capacidad. Después de que don Geraldo se fue, llamé inmediatamente al Lic, Marcos, mi abogado. Le conté sobre el intento de falsificación. Se indignó. Don Antonio, eso es delito grave, falsificación de documento, tentativa de fraude. Necesitamos actuar rápido. Quedamos en que vendría al rancho al día siguiente en la mañana. El Licumes Marcos llegó el jueves temprano. Platicamos durante horas. Me explicó que el intento de falsificación era prueba suficiente para abrir un proceso penal contra Camila y el Lic. Fabio. Pero antes de eso me aconsejó ir al registro personalmente para levantar denuncia y reforzar el blindaje de la propiedad. El viernes 5 de abril fui a Guadalajara con el Lic, Marcos. Primero fuimos al registro público. El funcionario confirmó el intento de registro fraudulento y nos mostró el documento. En efecto, la firma era una imitación tosca de la mía. Cualquier persona que conociera mi letra se daría cuenta de que era falso. El funcionario había guardado el documento y ya había comunicado a las autoridades. Hicimos una declaración formal de que esa firma no era mía y que no había autorizado ningún poder. Después fuimos al Ministerio Público. Presentamos denuncia por tentativa de fraude y falsificación de documento. El agente del Ministerio Público, Lic,
Paulo, un hombre serio de unos 50 años, me escuchó con atención. Le conté toda la historia, la visita de Camila y del abogado, los documentos que trataron de hacerme firmar, el intento de falsificación en el registro, el leak. Paulo me dijo: «Don Antonio, usted hizo muy bien en venir aquí. Vamos a investigar esto a fondo. Nadie puede tratar de apoderarse del patrimonio de una persona de esta manera». Salí del Ministerio Público más aliviado. Había tomado las medidas legales necesarias. Ahora era esperar los trámites de la justicia. El leak. Marcos me dijo que, probablemente, Camila y el leak. Fabio serían citados para declarar y, dependiendo de las pruebas, podrían hasta ser arrestados. El sábado 6 de abril recibí una llamada de Daniel. Su voz estaba diferente, más seria. «Papá, necesito hablar con usted». «¿Puedo ir allá hoy?» Dije que sí. Llegó a media tarde y esta vez no vino solo. Trajo una carpeta llena de papeles. Nos sentamos en la mesa de la cocina y él empezó a hablar. «Papá, esta semana fue un infierno para mí. Después de esa plática nuestra, empecé a poner atención en cosas que había ignorado. Empecé a desconfiar de Camila, y ayer hice algo. Mientras ella estaba bañándose, agarré su celular y vi las conversaciones que tenía con el tal leak. Fabio». Abrió la carpeta y me mostró capturas de pantalla de mensajes. Eran conversaciones entre Camila y el abogado, planeando cómo convencer al viejo para que firmara, cómo dividir el valor de la venta, cómo deshacerse de él después. Me trataban como si fuera un objeto en su camino. Uno de los mensajes decía: «Cuando firme, nos deshacemos de él. Lo podemos meter en un asilo y listo». Otro decía: «El idiota de Daniel no sospecha nada. Hace lo que yo quiero». Sentí una mezcla de rabia y tristeza. Rabia por ella ser tan cínica. Tristeza por mi hijo que se había casado con una víbora. Daniel tenía los ojos rojos. Parecía que había llorado. «Papá, fui un idiota completo. Dejé que ella me manipulara, dejé que me usara contra usted. No tengo perdón». Puse la mano en su hombro. «Hijo, te equivocaste feo. Pero entiendo, uno a veces se deja cegar cuando está enamorado. Lo importante es que abriste los ojos a tiempo». Preguntó: «¿A tiempo? Papá, ya me casé con ella». Respondí: «El matrimonio se puede deshacer. La dignidad perdida es lo que a veces no vuelve». Me contó que había enfrentado a Camila la noche anterior. Ella había negado todo al principio, pero cuando él le mostró las pruebas, cambió de actitud. Se volvió una fiera. Gritó que él era débil, que era un fracasado, que solo se había casado con él por la herencia que iba a recibir. Dijo que no servía para nada, que nunca iba a ser alguien en la vida. Daniel le había pedido que se fuera de la casa, y ella se había ido llevándose sus cosas. Lo miré y vi al muchachito que había criado. Vi al hijo que amaba, quebrado, humillado, pero todavía ahí, todavía de pie. Dije: «Daniel, esto va a doler por un tiempo, va a doler mucho, pero te vas a levantar. Eres mi hijo, tienes mi sangre, tienes fuerza y no estás solo». Lloró. Lloró como no lloraba desde niño, y lo dejé. Porque a veces el hombre necesita llorar para limpiarse por dentro, para sacar el veneno que tiene adentro. El lunes 8 de abril, Daniel presentó solicitud de nulidad matrimonial basada en fraude. Con las pruebas de los mensajes y la investigación policial en curso, su abogado dijo que había gran oportunidad de conseguirlo. Y efectivamente, en las semanas siguientes, todo fue pasando rápido. Camila fue citada a declarar en el Ministerio Público. Trató de hacerse la víctima. Dijo que todo era malentendido, que los mensajes habían sido sacados de contexto, pero las pruebas eran muy claras. El leak. Fabio también fue citado y él, viendo que el barco se hundía, resolvió colaborar con la investigación. Confesó que Camila lo había buscado con el plan de apoderarse de mi rancho, que ella había prometido dividir el dinero con él. Proporcionó más pruebas, grabaciones de conversaciones, borradores de documentos, todo. El proceso penal se abrió oficialmente. Camila fue procesada por tentativa de fraude, falsificación de documento
y algunos otros delitos que el agente del Ministerio Público explicó, pero no me acuerdo los nombres. El LIC. Fabio también fue procesado, pero como colaboró tal vez reciba pena menor. El matrimonio de Daniel fue anulado en junio de 2025. Fue un proceso rápido porque las pruebas de fraude eran incontestables. Camila todavía trató de pedir pensión, pedir división de bienes, pero no consiguió nada. Daniel no tenía patrimonio relevante y el juez entendió que el matrimonio había sido basado en mala fe de ella. La última noticia que tuve de Camila fue en julio. Había sido condenada en primera instancia a 3 años de prisión, pero como era delincuente primaria, la pena fue convertida en prestación de servicios y multa pesada. El LIC. Fabio también fue condenado. Perdió su cédula profesional y tuvo que pagar indemnización. No sentí alegría con la condena de ellos. No sentí placer al verlos fracasar. Sentí apenas una sensación de justicia hecha, de orden restaurado. Trataron de robarme, trataron de engañarme y pagaron por eso. Así de simple. Hoy, en diciembre de 2025, estoy aquí en mi rancho, vivo, fuerte, todavía despertando de madrugada para cuidar lo que es mío. La casa sigue igual, el ganado sigue pastando, la tierra sigue produciendo, pero muchas cosas cambiaron dentro de mí. Daniel regresó a vivir conmigo. No fue fácil reconstruir nuestra relación. No. Hubo muchas pláticas difíciles, mucho silencio pesado, mucho llanto, pero fuimos sanando las heridas poco a poco. Pidió renuncia del trabajo en Zapopan y regresó a Guadalajara. Ahora trabaja conmigo en el rancho, se levanta temprano, pone manos a la obra, aprende lo que no aprendió cuando era joven. Y lo veo redescubriendo el valor del trabajo honesto, el valor de la tierra, el valor de las cosas simples. A veces, las noches de sábado, nos sentamos en el porche con una cerveza fría y nos quedamos platicando de todo. Me pidió perdón tantas veces que perdí la cuenta, y cada vez le digo lo mismo: hijo, ya te perdoné. Ahora necesitas perdonarte tú y seguir adelante. Está intentando. Está saliendo con una muchacha de aquí mismo de Guadalajara, hija de un amigo mío. Una niña sencilla, trabajadora, de buena familia. Esta vez está yendo despacio, con precaución. Aprendió de la peor manera que no todo lo que brilla es oro. El rancho hoy vale más que lo que valía hace un año. Con Daniel ayudándome logramos aumentar la producción, mejorar la calidad del ganado, expandir los negocios. Hicimos una sociedad formal. El rancho sigue siendo mío, pero cuando me vaya, todo será para él. Y esta vez está todo documentado, registrado, blindado. Aprendí que proteger el patrimonio no es desconfianza, es sabiduría. Hay días que me siento en esa silla vieja de la sala y me quedo pensando en todo lo que pasó. Pienso en María Elena y le agradezco por haberme alertado antes de partir. Pienso en cómo casi pierdo todo, no el dinero, sino la dignidad, la autonomía, el respeto. Pienso en cuántos ancianos por ahí no tuvieron la misma suerte que yo, que firmaron papeles sin entender, que fueron engañados por sus propios hijos, nietos, nueras, yernos, y perdieron todo. Aprendí algunas cosas en esta jornada dolorosa. Aprendí que uno no puede confiar ciegamente en nadie, ni siquiera en la familia. No es ser paranoico, es ser prudente. Aprendí que edad no es sinónimo de incapacidad. Tengo 72 años, pero mi cabeza está bien. Mi fuerza todavía existe. Mis ganas de vivir y trabajar no se acabaron. Aprendí que el silencio a veces es protección, pero que hay momentos en que uno necesita hablar, necesita defenderse, necesita decir que no. Aprendí también que el amor verdadero se muestra en las dificultades. El amor de padre e hijo es fuerte, pero necesita verdad, respeto, reciprocidad. Amo a mi hijo, siempre lo amé, pero no puedo amar ciegamente al punto de dejar lo que me perjudique. Y él aprendió que amarme no es controlarme, no es decidir por mí, no es tratarme como un estorbo. Hay algo que quiero decirle a usted que me está escuchando. Si usted es un adulto mayor, defienda lo que es suyo. No tenga miedo de decir que no, de cuestionar, de desconfiar. Su vida, su patrimonio, su trabajo, todo eso es suyo.
Nadie tiene derecho a quitárselo solo porque usted tiene edad. Envejecer no es delito, no es enfermedad, no es motivo para ser tutelado. Tenemos derecho de vivir con dignidad hasta el último día. Y si usted es hijo, yerno, nuera, nieto de alguien mayor, respete la historia, el trabajo, la voluntad de esa persona. No trate a su papá, su mamá, su abuelo, su abuela como un problema que resolver. Ellos son seres humanos con sentimientos, con capacidad, con derechos. Si quiere ayudar, ayude de verdad. Escuche, platique, respete las decisiones. No fuerce, no manipule, no engañe. Hoy miro mi rancho y veo más que tierra y ganado. Veo historia, veo lucha, veo victoria. Veo la prueba de que un hombre honesto, trabajador, que no se rinde, que no se deja engañar, sí puede llegar al final de la vida con la cabeza en alto. Pude haber perdido todo, pude haber firmado esos papeles ese día y hoy estaría en algún asilo, sin nada, abandonado. Pero no perdí. Gané. Gané porque fui astuto, porque fui firme, porque no me dejé llevar por las apariencias. ¿Y saben qué es lo más bonito? Es que hoy Daniel y yo estamos más unidos que nunca. La tormenta pasó y lo que quedó fue el amor verdadero, ese que resiste la prueba del fuego. Trabajamos juntos, almorzamos juntos, planeamos el futuro juntos. Y cuando me mira, veo respeto en sus ojos, respeto que se había perdido pero que volvió. No guardo rencor hacia Camila. Hizo lo que hizo, pagó el precio y la vida sigue. Espero que haya aprendido algo, que haya entendido que en la vida uno cosecha lo que siembra. Sembró maldad, cosechó cárcel y vergüenza. Tal vez un día cambie, tal vez no. Ya no es mi problema. El sol está saliendo aquí en el rancho. En ratito voy a bajar al corral. Voy a cuidar el ganado, voy a ver qué necesita hacerse hoy. Voy a sentir el olor de la tierra mojada por el rocío. Voy a escuchar el mugido de las vacas. Voy a sentir la brisa fresca de la mañana. Y voy a agradecer por todavía estar aquí, por todavía ser dueño de mi vida, por todavía tener mi dignidad intacta. Gracias por escucharme hasta aquí. Si te gustó esta historia, dale like y suscríbete al canal Voce de los Abuelos. Quien vio hasta el final, comenta ahí abajo la palabra firma. Porque fue una firma falsa la que casi me roba, pero fue mi firma verdadera la que me salvó. Y no dejes de ver las otras historias aquí del canal. Aquí en la pantalla hay dos que te van a gustar también, de gente que pasó por problemas parecidos y salió bien. Un abrazo fuerte de este viejo guerrero. Y recuerda, nunca te rindas con lo que es tuyo. Nunca.